Vamos a hacer una oración y luego después vamos a leer el texto bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Ore conmigo y dígale a Dios: amado Dios y bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, que me concedes hoy en esta noche poder estar en este lugar que hemos llamado Casa de Dios y Puerta del Cielo. Aquí estamos, Señor mi Dios, para adorarte, bendecirte, exaltarte y glorificarte. Y pedirte, Dios mío y Señor mío, que sigas haciendo tu poderosa voluntad en nuestras vidas. Que sigas, Señor mi Dios, tu glorioso y santo Espíritu, Señor, con nosotros, enseñándonos como el Maestro, el mejor, Señor, para que nuestras vidas sigan creciendo y fortaleciéndose, Señor, en tu verdad. Gracias te damos, bendito Padre. Bendice a todo este pueblo tuyo, a la iglesia que ama, Señor, y que tu palabra no retorne a ti vacía en esta noche. Nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, para que seamos mejor y para la alabanza siempre de tu nombre, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Antes de leer la Biblia, se me pasaba algo y lo voy a decir. Todos los días, empezando desde el lunes hasta el día de hoy, el grupo de oración de las mujeres, encabezado por nuestra hermana María Silis, se están reuniendo a las 5 de la mañana en la oración. Invitamos a hermanos, quizás usted se levante a esa hora, quizás no. Si usted quiere estar, solamente tiene que pedirle a la hermana María Silis el contacto de Zoom o la invitación de Zoom, ¿verdad? Y poder entrar allí. La oración está muy bonita, muy llena de la presencia de Dios. A mí, la mera verdad, una hora se me hace muy poquito, la verdad. Yo siento que apenas está agarrando uno como calor cuando, bueno, pues nos vamos a despedir, ¿verdad? O será que está uno acostumbrado a estar más tiempo ya y se me hace muy poquito, la verdad. El día que a mí me tocó orar, que fue el lunes, se me hizo bien poquito. Yo hasta me sorprendí cuando volteé a mirar mi reloj, ¿verdad? Me sorprendí, y yo sé que hay hermanos que van a ir a trabajar, ¿verdad? Su trabajo secular, pero le hacemos esta invitación, ¿verdad? Si usted quiere hoy, al final, vaya con la hermana María: hermana, mándeme una invitación a mi teléfono, yo voy a estar ahí en la oración. Esto no le quita a nadie nada, a nosotros los ministros no nos quita, al contrario, nos bendice y nos da más, amén. Entonces, la oración estuvo muy bonita ahora, estuvo muy bonita ayer, creo que estuvo bonita el lunes, ¿verdad? El lunes a mí el Señor me dio el privilegio, el día de antier, que fue el martes, lo hizo nuestra hermana Gloria, una oración muy bonita, muy llena de conexión con Dios. Hoy una oración muy acertada, muy bonita, la oración de nuestra hermana Cristina, y a quien le toque mañana, pues gloria a Dios, vamos a orar juntamente con ellos, ¿verdad? Le decía yo a mi esposa, les digo: ¿por qué están preguntando que si estoy yo aquí? ¿Qué no quedé que yo iba a estar? ¿Qué no dije eso? Dije, no me creen tampoco en eso, ¿qué pasó? Amén. Yo dije, yo voy a estar hasta que el Señor me permita salir para México. Voy a estar todos los días conectado en la oración, y ya allá, pues si el Señor me lo permite, pues con más razón, ¿verdad? Allá es más temprano, allá va a ser a las 3 de la mañana. No importa, el día tiene de todas maneras 24, no se acaban. Amén, hermanos. Entonces vamos a hacer eso, hacemos una invitación, ¿verdad, hermana María? Ojalá y más gente se conecte. La oración está muy llena de la presencia de Dios y muy bonito. Amén. Eso quería decir. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 17 y verso 15, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ese solo texto y después expondré de una manera expositiva, obviamente, el resto de lo que quiero decir hoy en esta noche. Amén. Lucas 17, 15, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, indíqueme, dígame con un amén, amén, amén. Veníamos al estudio el lunes, traía yo a mi nieto, a Natanael, y le digo a Natanael: ¿llevas tus cosas para el estudio, Natanael? Me dice: yo vengo ready and preparado, papá. Le dije: ok, yo no te quiero recordar, eso es una responsabilidad tuya. Hablen con sus hijos, hermanos, ayúdenlos a que ellos puedan acostumbrarse a traer su Biblia, su iPad, su teléfono, y ahora también se puede leer ahí, ¿verdad? Es la Biblia de todas maneras, para que sigan leyendo la Biblia, amén. O yo volteé luego a ver si Natanael tenía su Biblia, y me doy cuenta que sí, mi nieto. Él dice: esta es mi responsabilidad. Él está presto porque va a hacer cambios en su vida, dice, porque quiere ser mejor. Pues gloria a Dios, amén. Entonces, Lucas 17, 15 dice así, lea usted conmigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz. Qué increíble texto, ¿verdad que sí? Amén. Ya oramos, siéntese por favor. Ahora voy a predicarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Daniel, mirada al hermano Daniel ahí Magaña, ya aquí está. 35 minutos y viene al piano, hermano. Amén. Tome usted y nota. Amén. Dice la palabra del Señor así de esta manera. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? ¿Qué es obviamente lo que el contexto de esta escritura nos dice a nosotros? Obviamente el capítulo 17 del Evangelio de Lucas es muy conocido porque en este especial capítulo o en esta parte de la escritura, en el Evangelio, se narra obviamente la sanidad que el Señor Jesucristo le dio a 10 hombres. Los 10 tenían lepra, los 10 estaban contaminados de este terrible mal. Ahora bien, antes de decir otra cosa, lo que quiero decir es que nosotros necesitamos entender el título también de la predicación de esta noche. El título dice, un agradecido glorifica a Dios. O sea, una persona que tiene gratitud tiene que glorificar a Dios. No puede ser de otra manera. Una persona que ha recibido de Dios la vida, la salud, la bendición del trabajo, el bienestar en medio de la familia, todo lo que tenemos, como decía nuestro hermano Alfonso, todo lo que poseemos, obviamente Dios nos lo ha dado, es por Dios que lo tenemos. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que tenemos, y al olvidarnos estamos perdiendo el punto, o estamos perdiendo obviamente nosotros la oportunidad de agradecerle a Dios por todo lo que tenemos. Porque así como se leía en el primer libro de las Crónicas, todo lo que hoy nosotros poseemos, todo lo que hemos tenido, todo lo que vamos a tener, seguirá siendo por Dios nuestro Señor. Y a Dios nuestro Señor lo tenemos que reconocer por la gratitud o el agradecimiento de todas las cosas que Él nos ha concedido. Muy bien, ¿qué era lo que pasaba en aquel entonces? La palabra del Señor nuestro Dios dice que yendo obviamente nuestro Señor Jesús predicando, Él se encontraba entre el área de Galilea, y dice claramente, entre Galilea y Samaria. Yo me di a la tarea de investigar un poquito, entonces, ¿cuánto se encontraba de lejos el Señor de Jerusalén? Porque el Señor les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Los sacerdotes solamente se encontraban en Jerusalén, en el templo. Los sacerdotes no estaban en las sinagogas había encargados solamente de las sinagogas. El sumo sacerdote, los levitas estaban obviamente en el templo. Entonces cuando el Señor le dice a estos hombres, cuando ellos vinieron, aclamaron a Jesús, pidieron ser sanos, el Señor nuestro Dios les dice a ellos, vayan y muéstrense al sacerdote. Ahora, yo creo que ellos tenían que ir a Jerusalén para ser vistos por el sacerdote. Era el sacerdote el que tenía que constar de que ellos ya no tenían la lepra, que habían sido sanos. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar según los recursos que tenemos, gracias hermano Emilio, dice que la distancia entre Samaria y Galilea era aproximadamente de 74 kilómetros. O sea, Samaria y Galilea tienen una distancia de 74 kilómetros. Pero luego me puse a mirar que la distancia de Galilea hacia Jerusalén tiene 126 kilómetros. Cuando estuve mirando esto, después me metí a otro recurso para poder ver, y dice que la distancia entre el área de Judea, Samaria y Galilea es más o menos una extensión de tierra de 89 kilómetros. Sea lo que sea, esta gente tuvo que haber caminado mucho para ir a mostrarse obviamente al sacerdote. Ahora, la Biblia no dice que después de que el Señor Jesús habló a estos leprosos, no dice si en el lapso de 15 minutos, media hora, una hora, ellos entonces recibieron la sanidad. Lo importante de esto, en este solo versículo, se puede hablar muchísimo y de muchas maneras, o sea, mensajes de predicación, si nos queremos enfocar en una cosa. Aquí tenemos que ver la fe tan grande de estos hombres. Ellos tuvieron fe. El Señor no los sanó y después de verse vistos sanos, ellos comenzaron a caminar. No, Él les dijo, solamente vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando ellos partieron con el Señor Jesús, ellos tenían la lepra.
Pero ellos tuvieron que haber entendido que al llegar obviamente al sacerdote, que según lo que dice la palabra de Dios en el capítulo número 13 del libro de los Números, todo el capítulo habla lo que es obviamente la ley de la lepra o lo que Dios había establecido. Y el capítulo 14 también habla de ello. Ahora, todo eso que está allí era para que ellos tuvieran la certificación de un sacerdote de que en ellos ya no había colorado, ya no había pus, ya no había obviamente aquella caducidad o como pequeñas hendiduras en la piel, color rojizo, blanco, todo lo que dice el capítulo número 13. Y en un momento se lo voy a explicar. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que la gratitud obviamente, según lo que secularmente se nos dice, la gratitud es un sentimiento de aprecio, agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. O sea, una persona que reconoce de quién y por qué tiene las cosas, tiene que tener automáticamente gratitud en su vida. Es obviamente una ironía decirle a alguien que sabe que necesita respirar, que tiene que respirar. Sería como una ironía o un tontismo que yo le esté diciendo a las personas que han hecho uso por muchos años de su vida, de sus pulmones, que ellos tienen que respirar. Eso automáticamente ya lo sabemos. Y en la vida espiritual, entonces, hablando de la gratitud, escuche bien, lo vuelvo a decir, es un sentimiento de aprecio y de agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. Eso es lo que dice un diccionario. El diccionario o la enciclopedia de la Real Academia Española, ellos dicen que es un adjetivo y lo dice. Y este adjetivo reconoce, escuchen bien, aprecia y agradece el favor o bien que alguien ha hecho, que siente gratitud o agradecimiento. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Ahora, ¿qué significa pues entonces ahora la palabra bíblicamente glorificar? Bíblicamente dice que en el Nuevo Testamento glorificar significa magnificar, exaltar, alabar, especialmente dar gloria a Dios. Esto es darle a Él el honor, el reconocimiento en cuanto a sus atributos y actos. Esto es gloria para Dios. O sea, cuando nosotros entonces sabemos que un agradecido glorifica a Dios, una persona que sabe lo que es la gratitud o el agradecimiento, tiene que venir entonces él o ella y debe de magnificar el nombre del Señor. Lo debe de exaltar, lo debe de alabar a Dios nuestro Señor. Debe de reconocerlo, debe de darle honor, debe de entender que Él en sus atributos y sus actos perfectos, Él tiene que recibir esa gloria. Entiende pues ustedes que el hecho de tener gratitud obviamente es reconocer, es apreciar, es agradecer el favor o el bien que se ha hecho a una persona. El bien que el Señor nos ha hecho no lo podemos olvidar. No podemos olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él nos ha dado. No podemos dejar de reconocer y de apreciar como lo mejor que le ha pasado a nuestro ser, que el Señor nos ha dado. Y todo esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo está refiriendo, obviamente, en este capítulo 17 de Lucas. El Señor reconoció a más, obviamente, de la fe de aquel hombre samaritano junto con aquellos 9 otros judíos que iban rumbo al templo para presentarse al sacerdote, obviamente la gratitud que él tuvo en su corazón. Él verdaderamente reconoció. Este hombre verdaderamente apreció. Él quiso agradecer al Señor el favor que Él había hecho en su vida. Él quiso obviamente darle a conocer al Señor que Él lo honraba, que Él conocía que el Señor era Dios. Él vino para agradecerle. Él vino para qué? Para darle al Señor nuestro Dios cuenta del acto que Él había hecho, que lo había obviamente beneficiado tanto.
Ahora, hace un momento dije que en el capítulo 13 del libro de los Números se habla de todo lo que es la ley de la lepra. En el capítulo 13 y verso del 1 al 3 dice de los Números: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole estas palabras: cuando un hombre tuviere en la piel, escuche bien, en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, dice, será traído ante Aarón el sumo sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco o pareciere la llaga más profunda del nivel de la piel en la carne, dice, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Yo puedo pasarme leyendo todos los versículos que hablan exactamente de eso, pero con esto obviamente tenemos que entender que el único que podía certificar que una persona era inmunda era obviamente el sacerdote. Ahora, en esa ley del capítulo 13 y el 14, Dios no solamente llamaba inmunda a la persona por tener la lepra, ahora en la casa aparecía también este virus, este mal. Y esa casa también era llamada inmunda. Ahora, muchos de nosotros cuando oímos mencionar la lepra, estamos acostumbrados a oír a predicadores, a pastores como su servidor en esta noche, que siempre hacemos referencia de la lepra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, obviamente con una clara relación con el pecado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la lepra contaminaba la vida de la persona, lo hacía obviamente dañino para todos los que estaban cerca de él, aún hasta su propia casa. Dios había mandado también que cuando una persona contraía la lepra, esta persona, a donde quiera que fuera, tenía que anunciarse de antemano para que todos los otros que estaban cerca o en el camino, ellos se desviaran o él se tenía que apartar de ellos para evitar contaminarlos. Era el sacerdote el que decía esta persona es inmunda, y solamente era el sacerdote el que podía nuevamente declarar, haciendo una inspección física del cuerpo, de la piel, desde la cabeza hasta la planta de los pies de una persona, para declararlo obviamente libre o sano y volver a ofrecer obviamente un sacrificio por él, unas palomas, una degollada y la otra la dejaban ir libre a campo abierta para dar a conocer que esa persona había sido restaurada en la comunión porque había sido ya limpio. Hoy nosotros, si relacionamos esto de la lepra con el pecado, nos damos cuenta que el pecado nos daña a nosotros, daña a nuestra familia y daña a todo aquel que está alrededor de nosotros. La lepra era tan destructiva en aquel entonces, por eso era tan tomada tan en serio. Un leproso no podía estar en medio de la ciudad, no podía estar entre su familia, no podía concurrir a los lugares públicos. Un leproso tenía que ser aislado. Ahora había niveles de contaminación en la lepra y eso obviamente permitía si las personas podían o no entrar, pero había personas que literalmente no tenían ningún acceso a estar entre ni un lugar público, nada acercado ni a su propia gente. La palabra de Dios dice en Deuteronomios 24, 8 y 9, dice, en cuanto a la plaga de la lepra, escuche bien ahora, nuevamente Dios habla y dice, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Y luego dice el verso 9, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. O sea, cuando María y Aarón criticaron a Moisés, el líder que Dios había levantado, la palabra de Dios dice que se levantó la nube de aquel lugar y al instante María se dio cuenta en el capítulo 12 del libro de los Números y en el verso 9 que ella estaba blanca, su piel como la de un abortivo porque estaba llena de lepra. O sea, por eso se considera obviamente la lepra muy unida hacia lo que es el pecado, la inmundicia y la maldad.
Y Dios nuestro Señor lo que hizo, Él trae obviamente esto a recordar lo que es el significado profundo de la gratitud. Y yo insisto que un agradecido siempre va a glorificar a Dios. Un agradecido siempre va a tener palabras para reconocer, para apreciar, para agradecer el favor que ha recibido en su vida. Según lo que el adjetivo de la Real Academia Española, como lo menciona, lo que es el agradecimiento, esto a mí me encanta, es reconocer. O sea, yo reconozco que nadie podía quitarme este mal. La lepra no se quitaba con nada, era un mal incurable, el pecado no se quita con nada, a menos que Dios nuestro Señor lo haya ya perdonado. ¿Y quién es el único que lo puede perdonar? Es Dios nuestro Señor. Y es por eso que hoy nosotros en la iglesia tenemos que reconocer, tenemos que tener gratitud, tenemos que venir ante el Señor, tenemos que apreciar, agradecerle a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Solamente un bien de parte de Él ha hecho un cambio tan significativo en nosotros, que nos ha bendecido de esta manera tan única y tan especial. Decía yo el otro día en la oración de la mañana, refiriendo Santiago 1:17, donde habla la Biblia y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y lo importante de esto es que en ese contexto dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia, Él no fluctúa, Él no es como nosotros. Todos nosotros hoy estamos bendecidos, estamos prosperados, tenemos de parte de Dios tantas cosas buenas, que somos obviamente relativamente ingratos para con Dios si un solo día dejamos de reconocer lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado, de las cosas que Él nos ha hecho participar, y saber que todo esto es el bien que Él solamente nos ha otorgado. Insisto que cuando esto obviamente el Señor nuestro Dios lo sacó, ahora la gratitud de nosotros no es lo que constituye a Dios. Dios no es Dios porque haya una humanidad vasta como la que hay en el mundo, agradeciéndole a Dios por lo que Él hace, lo que Él ha hecho, la forma significativa en la que Él nos ha bendecido. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos, apreciemos o no apreciemos lo que Él ha hecho, Él no deja de ser ningún instante Dios. Él no deja su señorío. El trono del Señor está establecido allá en el cielo. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y solamente lo único que hoy tenemos que aprender, que de nuestro corazón no se debe de apartar la gratitud. De nuestra vida no se debe de apartar obviamente el reconocimiento hacia con Dios. Apreciar continuamente que lo que Él ha hecho nos ha establecido, lo que Él nos ha dado ahora nos tiene en un camino seguro y con una gran esperanza. El Señor nuestro Dios, cuando esto obviamente se hace con Él y nosotros lo glorificamos, cuando venimos y lo magnificamos, exaltamos, alabamos su nombre, a Dios nuestro Señor, que todas las cosas le pertenecen, cuando lo reconocemos y le damos el honor que solamente a Él, hermanos, le corresponde, cuando reconocemos la grandeza de Él, sus atributos y sus perfecciones, esto es dar gloria al Señor nuestro Dios. Y eso es lo que Jesús nuestro Salvador dijo claramente de aquel hombre que había vuelto y de los otros que no volvieron. En un claro contraste, el Señor nuestro Dios apreció la gratitud de uno y que viniera y diera gloria desde lejos. Obviamente la Biblia no dice estaba a distancia de un campo, estaba a distancia de tantos pasos. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice, que al regresar, al darse cuenta que la lepra había sido sanada, había sido quitada, volvió y venía obviamente glorificando a Dios con mucha alegría. ¿Recuerdan lo que leímos en el texto? Venía y con una voz obviamente en alto, venía sin importarle, a él no le importó. Por eso dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
A gran voz no quiere decir una cosa por otra, sino que venía gritando, venía alabando al Altísimo, venía reconociendo la grandeza y el poder del Señor, venía con agradecimiento, sabía que algo a él le había pasado, había reconocido que la lepra no dice cuánto tiempo había estado enfermo, pero supo que el Señor nuestro Dios tuvo que haber visto en la sanidad de él, y lo reconoció. Y luego dice el verso 16, que cuando llega, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. O sea, se postró a los pies del Señor. Quiere decir que si postrarse era poner casi el pecho en la tierra, este hombre puso su pecho, sus rodillas dobladas, su pecho en la tierra, y estuvo su cara en los pies del Señor. Y este hombre lo que hizo, le daba las gracias al Señor Jesús. Enseguida el Señor dice, al ver la acción de en el verso 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? He oído yo en una ocasión, oí a un predicador que decía, estos, dice, aprovecharon el tiempo y se fueron a la cantina. Estos aprovecharon el tiempo que no habían estado con la mujer y se fueron con la mujer. Yo no creo nada de eso. Según la ley que leímos en el capítulo 13 y 14 de Levítico, ellos no podían ir a ningún otro lugar sino al templo. ¿Para qué? Para mostrarse, y el sacerdote tenía que dar como una carta. Él tenía que aprobar para que aquella persona volviera nuevamente a la vida social. Lo que yo llego a ver y a entender, el Señor cuando pregunta y dice, ¿dónde están? O sea, a estos les faltó algo. Este samaritano, sin acceso al templo, sin la comunión con el Dios de Israel, así en la manera como los judíos, tal vez ellos creyeron que porque eran judíos merecían ser sanados. Hoy un mal que se ha visto ya en estadísticas, hablando de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, y dicen que el mal que pasa es que los jóvenes piensan que a ellos todo les pertenece y que todo se les tiene que dar. Por eso dice ahora hay mucha falta de respeto, de reconocimiento. Ellos casi no agradecen, se les dan las cosas y ok, I got it now. Y no reconocen porque creen que todo lo merecen. Que esa es ahora el pensamiento y la cultura. Antes a nosotros, hermanos, nos daban una nalgada y decíamos gracias. Hoy a los niños se les da lo bueno y ni siquiera se tibian en los hogares donde se les permite. ¿Sí o no? A nosotros nos corregían y decíamos gracias. A mí me han llegado a dar 2 tickets y no quiero más en todos los años que he vivido en Estados Unidos. Y cada vez que me han dado un ticket, uno me lo dieron de $700. Y yo cometí el error. Iba recio, iba a una clase de colegio a Sacramento. Y una troca se me metió y me le di la vuelta y ¡bum! Aceleré. Y en eso estaba un policía en una moto y me alumbró. Y luego miré el láser y dije, ya me agarró. Solito comencé a bajarle al carrito. Porque me agarró como 85 millas por hora. Y cuando llega el policía me la quise sacar bien fácil, que yo era conductor y que tenía licencia comercial. Y me dice, oh, ¿tienes CDL? Le digo, sí. ¿Tienes el P endorsement? Y yo bien volado, sí. Me dijo, pues con más razón te voy a dar un ticket más grande. Y dice, porque si alguien debiera de saber lo que es apreciado la vida. ¿Se acuerda, hermana Lisa, de ese ticket? Dije 700, no fueron 700, fueron 400, ¿verdad? No le hace, era el ticket más grande de mi vida. Era de 500, dice mi esposa. Eso ganaba uno al mes en ese tiempo que me dieron ese ticket. Y cuando yo me quise parar el cuello y le digo al policía, mira, yo tengo CDL y nunca me han dado ticket. Me dijo, oh, ¿tienes CDL? Y yo bien volado, sí. Hasta me acomodé y me senté. Me dice, did you have the P endorsement by the way? Le digo, yes. Me dice, let me see your license. Y ya que se la di, me dice, it's true. Dice, you know what? Now because I see this in your license, you're going to get a big ticket. I'm going to hit you hard. You're never gonna forget this moment. ¿Te acuerdas que me dijo, hermana? Y nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado.
Y saben una cosa, amados hermanos, es verdad. O sea, yo por lo que estudié, por lo que fui a clases, lo que me prepararon y todo, nadie más que yo tenía que saber que no se debe de manejar así. Nadie. Hoy nosotros los cristianos, no es posible que alguien nos tenga que recordar que tenemos que reacordarnos de Dios. Cuando Él nos ha hecho tanto favor, cuando Él ha tenido tanta misericordia, cuando Él nos ha dado tantas cosas tan formidables. Nadie tiene que venir y recordarnos que Él reconoce a Dios, Él aprecia a Dios, Él agradecele a Dios. Él, no te olvides del favor que Dios ha hecho en tu vida. Esto es como absurdo. Esto debe de ser ya algo natural en nuestra vida. Cada paso, cada momento, cada día que abrimos los ojos, cada día que nos sentamos alrededor de nuestra mesa, cada momento que la cazuela tiene algo cocinándose, cada vez que usted toma el volante de su carro, amado hermano, cada vez que se ven los zapatos y la ropa que carga, tiene que voltear a alguien para arriba y decir: Señor, lo que soy ahora es por ti, lo que he de ser mañana seguirá haciendo por ti, porque en cada paso, Señor mi Dios, solamente seguro contigo por lo que tú haces en nuestra vida continuamente. De tu mano es solamente, Señor mi Dios, que se va seguro por este mundo. Tu favor y tu misericordia no se han apartado de mí desde el momento, Señor mi Dios, que dijimos que te íbamos a amar todos los días de nuestra vida. Tú siempre has estado allí. Señor, quitaste lo que no había otro medio o manera para que fuera aplicado a nuestra vida. El pecado, la inmundicia y la maldad. Tú, Dios mío, no la diste. Lo que el Señor Jesús estaba remarcando allí era la ingratitud de aquellos otros. ¿Y saben cuál fue la ingratitud? De 9 hombres que eran judíos, que estaban de continuo en el templo cuando estaban sanos, que conocían la antigua Torá. El samaritano obviamente era una persona sin el acceso al templo como aquellos. Si aquel samaritano hubiese querido ir al templo, lo hubieran ignorado, no lo hubieran ni dejado entrar quizás. Porque era samaritano, era la raza odiada por los judíos, por haberse ellos combinado con personas gentiles, por haber nacido hijos de matrimonios mixtos con gente incrédula o pagana. Por eso eran tan odiados. Pero aquellos 9 que conocían a Dios, que conocían la fidelidad y la bondad de Dios, se les olvidó, se les pasó por alto. La ingratitud de ellos fue claramente vista. No pudieron ellos, hermanos, darse cuenta de la gran misericordia que el Señor Jesús, el Mesías, había hecho para con ellos. Estos 9 pasaron por alto. Pero esto, ¿por qué se predica? Para recordarnos a nosotros que no importa si eres un niño, no importa si eres de edad media, no importa si eres un anciano ya o de la tercera edad. El Señor está esperando, aunque no necesita tu gratitud para ser Dios, pero Él está esperando que nosotros le reconozcamos, que le apreciemos por lo que Él es, que nosotros recordemos el favor de Él a nuestra vida, que le demos agradecimiento. Porque nosotros, cuando no tenemos gratitud entonces para con Dios, le estamos diciendo al Señor: en verdad no fue mucho lo que hiciste por mí, en verdad no fue nada, en verdad lo que me ha pasado. Y usted bien sabe que como se nos ha dado vida de entre los muertos, sacados de la inmundicia obviamente a su luz admirable, traídos, quitados de la maldición y ser traídos a la bendición, eso es más que suficiente. Las promesas del Señor, el amor, la esperanza con la que Él nos ha llenado, eso es lo que tenemos que recordar, eso es lo que tenemos que ver. Quizás nosotros no tuvimos esa enfermedad en la piel, no tuvimos necesidad de un médico literalmente o físicamente que viniera y que tratara nuestra piel, un dermatólogo, ¿verdad? Son los que estudian las enfermedades de la piel, de las espinillas, las infecciones y todo. Quizás no, pero en nosotros había algo peor. En nosotros había un mal tan grande como en aquellos días la lepra. Estaba el pecado, aunque no estábamos obviamente alejados de la sociedad, pero esto nos tenía alejados de Dios nuestro Señor.
Por eso ahora no podemos pasar por alto la gratitud. No podemos dejar de pensar lo que el Señor nuestro Dios ha hecho y Él nos ha dado. Hoy tenemos que glorificar al Señor. Hoy tenemos que venir. Tenemos que magnificar su nombre. Tenemos que declarar, exaltar, alabarlo. ¿Por qué? Por lo que Él es Dios. Y solamente por su amor y su favor es que ahora gozamos de todo este bien. Es ahora que tenemos seguridad. Es ahora que nuestro Dios ha hecho tanto por nosotros. La gratitud debe de estar allí. ¿Está usted de acuerdo que un agradecido se va a glorificar a Dios? Un agradecido glorifica a Dios. Un agradecido, una agradecida. O sea, alguien que verdaderamente reconoce. A ese no hay que decirle. ¿Sabe que a mí me dijeron, pastor, invite a más hermanos a la oración? Y yo me sentí un poquito medio mal, en verdad. Una persona una vez se quejó y dijo, el pastor me vio, tengo tanto tiempo que no voy a la iglesia, pero no me invitó. Qué absurdo es eso. Qué absurdo, yo lo veo bien absurdo. Ojalá y no me gane más enemigos de los que ya tengo, pero ay, qué tristeza me da. En el trabajo nos tratan como quieren y mire, solitos aparecemos otro día ahí. Nos va como nos va y luego hasta tienen el descaro de decirnos, ¿ya te sientes bien? ¿Cómo vienes? No, I'm ready. Y es verdad, por el trabajo Dios en su providencia nos da solamente para comer, pero aquí en la iglesia Dios no solamente tiene cuidado de ti para que comas, tiene cuidado para que vistas, para que tengas salud, para que tengas paz sobre todas las cosas. Oh, amados hermanos, ¿sí o no? Alguien de veras alaba al Señor nuestro Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que tener esto. Quizás los otros, obviamente, porque eran judíos, sintieron que eso les pertenecía y lo estimaron como en poco. Quizás ahora el hecho de pensar, bueno, en verdad yo no quería ni venir a la iglesia, pero pues el Señor un día por ahí se apareció y me dio a sentir y pues me salvó y pues ni modo, aquí estoy. O sea, podemos pensar como esta gente. No, amado hermano. Él miró el lugar en la miseria en la que estábamos. Él miró en verdad que para todos los santos éramos obviamente detestables. Él miró que no podíamos acercarnos a Él porque el pecado obviamente nos tenía distantes. Él lo miró, Él fue lo que hizo. ¿No creen ustedes que Jesús, al ver a aquellos leprosos que dice la palabra, que vinieron y se acercaron al Señor? Vamos al texto inicialmente, cuando estos vinieron y le rogaron que los sanase. Ellos vinieron, dice, entonces, vamos al verso 13, hermano, ve, por favor. Dice, y alzaron la voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, estos hombres, cuando Jesús se encontraba recorriendo Galilea, entre Galilea obviamente y Samaria, es que estos hombres estaban allí, y ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y luego dice el verso 14, cuando Él los vio, vea bien, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Indiscutiblemente, sintieron, tenían fe, creyeron en la palabra del Señor y por eso iban. Por eso la Biblia insiste que iban para allá. Pero lo malo de todo esto dice que entonces uno de ellos, o sea, lo bueno para él, lo malo para los otros, viendo que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios. Vino y exaltó al Señor. Vino. Yo quiero solamente llevarlo a recapacitar un momento. Y yo no sé de usted, yo tengo que saber de mí. Y cada quien tiene que saber de cada uno de ustedes. Pero yo quiero decirles esto. En verdad sintieron el perdón de los pecados cuando el Señor los perdonó. En verdad sintieron que vino aquella forma de limpieza espiritual a su vida. Sintieron cuando el peso del pecado les fue arrancado de su ser y sintieron la libertad de salir obviamente de la esclavitud del pecado. Hace algunos meses dije que estando en una casa,
estaba el estudio, estaba el hermano Alfonso y los hermanos allí. Y el estudio obviamente se trataba, ¿verdad?, de que cuando fuimos libres del pecado. Y recuerdo que el hermano Alfonso que dio el estudio les preguntó a todos los demás y yo solamente me trasladaba a aquellos momentos iniciales de encuentro con el Señor. Cuando la vida era, espiritualmente hablando, detestable, mi vida. Y ya me dice el hermano Alfonso, ¿y usted, pastor, qué sintió? Y yo recuerdo que rápido, al instante contesté, se me quebró la voz, me lloraron los ojos y dije, ¿cómo que qué sentí? Sentí lo más hermoso que jamás había sentido en mi vida. Yo sentí literalmente el peso del pecado abandonarme. Sentí la libertad, sentí un gozo inefable que no hay palabras que uno pueda usar correctamente para explicar. Sentí esto, sentí lo otro y sentí esto. Y eso, amados hermanos, es lo que no se nos debe de olvidar. Es lo que debemos de tener presentes, es con lo que debemos de vivir constantemente, agradeciéndole a Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿sí o no? Quizás estos pensaron que merecían ser sanados porque pertenecían a la raza escogida o al linaje de Abraham. Quizás eso lo pensaron. Pero aquel que era extranjero, aquel que era entre ellos un leproso, aquel que aquellos fueron considerados por el Señor como ingratos, como gente falta de gratitud, aquel obviamente, el extranjero, aquel fue el que llenó el corazón del Señor. Él lo puso como ejemplo en un contraste obviamente negativo a la actitud de los demás. Yo creo que Dios hoy sabe en verdad cuánta gratitud tienes tú. Yo creo que el Señor sabe claramente. El domingo estábamos allá sentados comiendo y le dije a una joven, tengo en mi mano un detector de tristeza y si me acerco a ti va a pitar. Y me acuerdo que la joven al verme se comenzó a reír y le dije, ¿estás triste? Pi, 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 pi. Le dije yo, pero si el Señor ahorita viniera y te dijera a ti ahí cerca de ti, te voy a poner algo para que te dé a ti el nivel de gratitud que tienes. Yo creo que hoy muchos quedaríamos apenados con el Señor. Y más si el Señor se acercara a usted y le dijera, en verdad mi amor ha sido bueno para ti. En verdad mi perdón te ha bendecido. En verdad mi perdón te ha dado a ti bienestar y prosperidad. Mi purificación por haber muerto por ti en verdad ha sentido en verdad la libertad. La actitud de aquellos 9 obviamente contrasta en oposición a la actitud de un solo hombre. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué aquel samaritano tuvo más gratitud para con Dios? ¿Por qué la demostró él así, de esa manera? ¿Será por lo que era un hombre odiado? Que al andar con los otros 9 judíos viéndose en la misma desgracia, porque eran judíos, porque se les envió al templo. Si hubieran sido gentiles paganos, no los hubieran mandado al templo. Pero eran judíos. Y se pudieron asociar en el malestar social o racial que tenían los samaritanos y los judíos, pero en su desgracia estaban juntos. Pero esto es lo que remarca el Señor. Hermanos, si nosotros cambiamos la perspectiva de nuestra vida y empezamos a reconocer a Dios y saber que lo que somos es por Él, que cada paso, cada respirar, cada acción es porque Él nos lo permite, es porque Él nos lo da. De ese grupo de leprosos a quien el Señor sanó, solamente este samaritano regresó. Los otros fueron obviamente al templo a buscar al sacerdote. No se sabe más de ellos, pero este volvió al Señor con la gratitud. Pero lo importante que en el verso 17, cuando Jesús estaba hablando y cuestionando, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Y luego dice el 18, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Cuando los otros conocían mejor la relación. Y aquel postrado a los pies del Señor, el Señor le dice en el verso 19, levántate, levántate, vete, tu fe te ha
salvado. O sea, la fe inicial que tuviste fue buena para sanarte. Para sanarte. Aquellos tuvieron fe para creer que el Señor les podía solamente ayudar con el aspecto de la lepra. Pero tu fe no solamente para la sanidad fue buena, porque caminaste y ibas también rumbo a ver al sacerdote. Pero tu fe ha excedido y tu fe te ha salvado. Qué increíble, hermanos. Qué increíble en verdad esto. Ellos tenían la responsabilidad de ir ciertamente al sacerdote, pero éste sintió la responsabilidad de ir a su sanador y lo reconoció como su Señor. El capítulo 8 de Mateo, vea verso 1, 2 y voy a decir el 3. En Mateo 8, vean lo que el Señor nuestro Dios hace en la actitud de aquel otro hombre leproso cuando viene a él. Y cuando él llega dice, porque en Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró delante de él o ante él diciendo, Señor, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. O sea, si tú quieres, yo sé quién eres, sé qué estás haciendo aquí, reconozco que eres el Mesías de Israel. Solamente está en tu voluntad y vea. Lo que Jesús obviamente hizo, muchos hubieran huido de este leproso, pero dice, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. ¿Cuánto le costó al Señor quitarnos la inmundicia y el pecado a nosotros? En un instante nos la quitó. Lo que contamina a alguien más, el Señor nos limpió. Y dice el verso 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote nuevamente, porque eso Dios lo había establecido en Levíticos 13 y 14. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda, que obviamente eran 2 tórtolas, 2 palomas. Una tenía que ser degollada y sacada las vísceras y ofrecidas en sacrificio, y la otra después dejada ir libre en campo abierto. Lleva la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, el sacerdote tenía que decir, este está limpio, este parece que sí, este parece que no. Pero cuando llegamos todos al Señor Jesús, Él nos declara justos por su obra, limpios en verdad, aceptos en verdad. De ese grupo, insisto, a quienes Jesús sanó, solamente este regresó a expresar su agradecimiento. Nadie tiene que decirme a mí, ni tienes que decirle al que tienes a un lado. Y si alguien te pregunta, dile, no me preguntes, ya me preguntó el Espíritu Santo, que cómo ha sido mi gratitud para con el Señor. O sea, aparte por darnos el Señor tanto de su bien, le agradeces por su misericordia. Lo alabas en verdad y lo glorificas. Lo exaltas en verdad por lo que Él es. Por la paciencia que nos tiene. Por las cosas que Él tan fielmente todos los días nos da. Yo no creo que el Señor dejó de ser, insisto, ya van 3 veces que lo digo, menos porque solamente uno le agradeció. Pero Él dejó esto para que hoy a la gente que nos alcanza el favor de Dios podamos identificar nuestra condición y posición, dónde estamos por lo que hacemos. Unos fueron al sacerdote, pero el otro tal vez sin tener a dónde ir, quizás dijo, pues vuelvo al que me sanó. Yo creo que así nosotros los cristianos agradecidos, que verdaderamente conocemos a Dios, sabemos, y aunque esto no lo dice la Biblia, solo está en el Corán de los musulmanes, que la hoja del árbol no se cae sino por la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que nada pasa en nuestra vida sino por la buena voluntad de Dios. Pónganse de pie, por favor, y con esto voy a terminar.
Alguien entienda conmigo esto, que Dios no demanda que le demos gracias en verdad. No lo demanda, no lo puso como una ley, como un mandamiento. Los salmos obviamente hablan, el Salmo 100, el Salmo 87. Muchos salmos declaran que hay que venir y reconocer al Señor y con gratitud bendecir su nombre. Pero la verdad es que Dios no demanda que le demos gracias o que le demos ese reconocimiento, pero qué bueno es cuando lo hacemos. Él se complace cuando hacemos esto, cuando de espíritu obviamente y de corazón venimos para exaltar su santo nombre. Aquel hombre respondió con una fe mayor que los otros, porque Jesús obviamente había hecho algo peculiar en su vida. Pero la pregunta es, en verdad, lo que el Señor ha hecho contigo, lo que Él te ha dado, la seguridad de la que ahora gozas, la confianza que ahora tienes, el poder saber que eres de Él y el saber de las cosas que te esperan, podrá moverte de continuo hacia la gratitud. ¿Podrá esto ayudarte para ser una persona agradecida? Alguien que puede reconocer. Será bueno que este altar se llenara ahorita y decir: es verdad, Señor, hoy no hubo muchos gritos, pero hoy tu palabra trascendió y llegó a mí, Señor. ¿Cuántas veces, Dios, en una forma tan superficial reconozco y tomo muy poco en cuenta tanto que tú, Señor mi Dios, has hecho por mí y tanto que tú, Señor mi Dios, me has dado? Vengan al altar, hermanos. Vengan, pasen. El que menos debía de haber vuelto, volvió, y los que tenían que haber estado allí se olvidaron. El samaritano volvió a mostrarse a Jesús para darle su agradecimiento. Y los otros sí cumplían con lo que estaba en la ley, pero fueron en busca del sacerdote. La historia es obviamente una clara ilustración para que hoy recordemos nosotros que la fe que obra maravillas y una lección de la necesidad de la gratitud por lo recibido. No me digas tú nada a mí. Díselo al Señor. ¿Entendiste que el que glorifica a Dios, el que verdaderamente lo glorifica, ese lo magnifica, lo exalta, lo alaba, reconoce al Señor, reconoce sus atributos, le da el honor, el reconocimiento por lo que Él es, da gloria a su nombre? Hoy puedes reconocer cuánto te ha dado el Señor, cuánto te ha bendecido. Hoy en verdad aprecias lo que Él ha hecho contigo, en tu casa, el bien que Él ha mostrado en tu favor. Alguien dígale: Señor, yo siento gratitud en mí. Hay agradecimiento en mí, Señor.